Ven a mis espaldas, nos encontramos ahora en otro resort de Westgate, así que acompáñenos a esta nueva aventura. Así que hoy le vamos a dar el tour por esta nueva casa por el fin de semana. La entrada prácticamente es como un mini apartamento, decían las niñas. Miren esta vistota que estamos hoy, ¿no? ¿Qué tal? Miren todas las personas que tienen sociedad con el video ese. Dolly Parton, si no vieron el video de Gallimore, Dolly Parton es socia de aquella, que está joven. Es una ala para cuidar niños cuando están vendiendo los paquetes del resort. Ahora vamos a entrar al gym para mostrárselo. A ver. Literalmente llegas, aquí está la piscina y al mismo tiempo está la salida a la playa. Y miren detrás de mí cómo está esa playa espectacular. ¿Qué les parece? Pasar un día aquí en esta hermosa playa, disfrutando con la familia, pasándolo rico. Estábamos de aquel lado de la playa y ahora nos vinimos a la piscina a disfrutar un rato. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ven a mis espaldas, nos encontramos ahora en otro resort de Westgate, así que acompáñenos a esta nueva aventura. Y aquí le vamos a dar el room tour a la habitación 2122, que es donde estamos quedándonos aquí en Sur Carolina, en Myrtle Beach, en el Westgate Resort. Así que vamos a hacer el room tour right now. Mari se los va a presentar, nos va a tocar la puerta para que nos abran. Hola amigos, bienvenidos a nuestra casa por este fin de semana aquí en Sur Carolina. Así que hoy le vamos a dar el tour por esta nueva casa por el fin de semana. La entrada prácticamente es como un mini apartamento, decían las niñas, porque entrando tienes esta sala con sus dos mesitas, una central, un mini comedor y ese sofá que está allí. Lo más maravilloso es que es un sofá cama. Por supuesto, una cocina completa, aunque con una pequeña estufa, pero totalmente completa. Microondas, lavavajillas que no puede faltar, por supuesto, en una casa estadounidense. La nevera, cafetera para los amantes del café como el cumpleañero de hoy, una tostadora de pan y, por supuesto, lo bueno es que esto viene totalmente equipado. Ustedes solamente tienen que traer, si van a cocinar alguito, así como les recomendé en nuestro hotel que visitamos en Orlando. Por ahí tenemos un video de eso, así que vayan a verlo si no lo han visto. Completamente equipado. Si seguimos por aquí, por supuesto un televisor en la sala no puede faltar. Este pasillo comunica a lo más importante, la habitación, pero de este lado no puede faltar un baño completo, miren, con espejito, con lo más importante por si sucede alguna emergencia y por supuesto una ducha espectacular. Este baño por supuesto se comunica con nuestra habitación, pero se la vamos a mostrar por la entrada principal para que entren como debe ser. Entonces aquí tenemos la habitación con una cama king espectacular, un colchón muy cómodo, un gavetero súper gigante. Miren el tamaño de la gaveta, yo jamás había visto una gaveta tan grande. Imagínense que cabe mi bolsito completo allí. Por supuesto un televisor que no puede faltar. Si no se han suscrito a nuestro canal, por favor recuerden suscribirse, es totalmente gratis, ahí en la esquina, ¿ok? Una mesita de noche con su respectiva lamparita y un closet, ¿verdad? Para meter todas las cosas. Pero lo más resaltante de esta habitación es la vista. Así que acompañen a ver esta hermosa vista que es espectacular. ¿Qué les parece, amigos, pasar una noche o un fin de semana aquí en este hotel espectacular frente a la playa, con esa vista maravillosa de ese parque mecánico que es toda una maravilla? Nada más, si ustedes no se quieren montar en la montaña rusa, en la rueda, en el nada de eso, nada más sentarse aquí en este balcón y observar esos colores, ustedes les aseguro que se van a relajar muchísimo. Y si llegan a escuchar el sonido de las olas, ¿lo escucharon? Se siente una paz maravillosa. Ahorita obviamente es de noche porque acabamos de llegar. Venimos a celebrar el cumpleaños de mi esposo querido, así que qué más regalo que amanecer
pues frente a la playa. Así que mañana les seguimos mostrando cuando obviamente salga el sol y les prometemos unas vistas de un amanecer espectacular. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Imagínense, hoy amanecimos súper bien, pero lo que quería mostrarles es esta vista que tenemos aquí, aparte de estar dormido en una cama como esta, en una habitación como esta, y salir a esto que tenemos aquí. Miren esta vistota que estamos hoy, ¿no? ¿Qué tal? Si Myrtle Beach no se las trae, Myrtle Beach aquí en Sur Carolina. Ahorita vamos a bajar para ir a visitar la playa, se caminita, y para que vean más del hotel y más de los lugares que están cercanos al hotel. Pero mientras tanto, miren esa vista de la mañana. Bueno, amigos, y el hotel también cuenta con un wifi muy bueno. Desde anoche estamos usándolo. La verdad que se mueve muy rápido el Westgate. Todos los servicios del Westgate, tanto en Orlando como aquí ahorita en Myrtle Beach, si nos estamos dando cuenta, es muy rápido. Pueden ver, aquí nos acabamos de conectar y te permiten conectar hasta 5 dispositivos. Tiene 5G, una banda más o menos decente, y aquí está, por supuesto, su canal favorito entre las promociones. Así que cuando vengan a Westgate no van a tener ningún problema con el internet. Bien, amigos, y ahora vamos a salir a dar un recorrido por el hotel. Aquí verán las instalaciones. Miren, aquí tenemos un cajero, aquí por si necesitas dinero. Allá va la lunita. Estamos en el building más nuevo, obviamente, pero estamos en la parte, como que la parte donde está el restaurante, que está por allá atrás, el draft. Más tarde vamos a venir para mostrárselos. Pero en este momento queremos mostrarles el área de la piscina y el área de juegos también, que está por aquí. ¿Sí? Aquí tenemos el área de juegos, videojuegos. Acuérdense que esto es un resort, es el mismo resort que está en Orlando, la misma cadena de resort. Aquí tenemos la panadería, que es como un storage, una tienda de artículos. Pero miren, aquí literalmente llegas, aquí está la piscina y al mismo tiempo está la salida a la playa. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a volver por aquí. Voy por acá porque el Luna no puede pasar por acá por la piscina. No se permiten las mascotas en la piscina. Y esto que está acá es una imagen de cómo se supone que el resort va a quedar en el futuro. Nosotros estamos literalmente quedándonos en esta torre de aquí cuando acabamos de salir. Y eso que están ahí, eso se supone que va a ser el futuro de la ciudad. Esto lo están construyendo en este momento, es un estacionamiento como de 4 pisos. Y así se ve. Y como se dan cuenta, aquí está la piscina. Allá está la playa. Está el pasillo, que también está en el área de construcción. Vamos a llevarlo hacia la otra piscina que está por acá. Está con María abriendo la puerta, no abriendo amor. Y miren lo que está aquí. Aquí está el fitness center, o sea, gym. Está muy bien equipado para los que necesitan hacer ejercicio. Aquí están las toallas, ya podemos entrar. Ahora vamos a entrar al gym para mostrárselo. A ver. Ok, hacia adentro. Miren, aquí están las toallas. Aquí están las máquinas de multifuerza. Máquinas de hacer de caminar o correr. Banco de pesas, bien completo. Tenemos inclusive hasta pelotas de hacer ejercicios. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece hasta ahora? El resort está completamente equipado. Y si quieres alguna vez saliendo de hacer ejercicio, aquí mismo está la salida a la playa otra vez, como pueden dar cuenta. Ahí ya hay personas agarrando sol en la mañanita. La verdad que el resort Westgate de Myrtle Beach está espectacular. Vamos a seguir recorriéndolo para mostrarse. Amigo, algo que les quería comentar es esto que está aquí, se llama Keep Club de propietarios. Es una ala para cuidar niños cuando están vendiéndote los paquetes del resort y no tienes nadie que te los cuide. Ellos tienen un personal especializado que se permite para cuidar niños y tienen esta área así bien preparada para eso. Ahora vamos a llevarla hacia esta parte acá, la otra ala más antigua del resort. Mira, aquí tenemos máquinas de comprar snack o refrescos, los ascensores del otro building donde estamos ahorita. Y por aquí, amigo, algo que quería mostrarles también es una maqueta. Aquí está la otra entrada del Keep Room. La maqueta que se supone así debería quedar el hotel en un futuro, o creo que esto va a ser otro proyecto. No, aparentemente aquí está la bahía, este sería el edificio donde estamos nosotros. Pero a futuro esto es lo que se tenía planeado para el resort. Bueno, amigos, y este es el Reference Center de los dueños, como se pone en cuenta. Ahí está el letrero, aquí es donde atienden las personas que vienen de parte de los dueños.
Por aquí también está una ala que se llama el ala de eventos, para este lado. Pero también hay un pasillo que quiero mostrarles, porque esta gente del Westgate conoce mucha gente famosa. Y es en este pasillo de aquí donde van a ver todos los artistas con lo que ellos tienen en sociedad. Así que vamos a mostrárselo por acá. Aquí está como el salón de festejos, el salón de reuniones. En este momento hay un evento ahí por los baños, pero aquí está el pasillo que les quería mostrar. Miren todas las personas que tienen sociedad con el video ese. Dolly Parton, si no vieron el video de Gallenberg, Dolly Parton es socia de aquella. Aquí está Hulk Hogan, aquí está Bret Michaels, cantante, Steven Spielberg, se van a ver Lionel Richie, Sylvester Stallone, Lee Greenwood, Susan Sommer para los que la conocen. Miren quién está aquí, Shaquille O'Neal, aquí está Jerry Lewis, Sugar Ray Leonard, Steve Lozano, y creo que este es un director de películas, Mario López, el actor, y también Andrea Agassi, el tenista. ¿Qué tal? Todas las personas que tienen sociedad. Y por supuesto, miren que está aquí Barry Manilow, Tony Osmond, Hartman y por supuesto no podría faltar el señor Donald Trump. Bueno amigos, aquí es el área del restaurante donde van a comer, van a tomar su almuerzo, su cena. Y al mismo tiempo está la piscina para niños, se supone el parque acuático para niños. Es pequeñito, pero está muy bonito, como se pueden dar cuenta, está bien coquetito. Y al mismo tiempo está aquí al lado del restaurante, así que puedes estar comiendo y al mismo tiempo vas a ver a los niños aquí haciendo su día jugando. Bien amigos, y aquí vamos al área del lobby, de la entrada del hotel, como se pueden dar cuenta. Aquí donde puedes tomar tu desayuno también, se pueden dar cuenta. Ahí aquí donde te reciben cuando llegas al hotel, aquí están las chicas, obviamente. El área de sala de espera del lobby y afuera está el estacionamiento. Obviamente ya se lo vamos a mostrar al ratito. Bienvenidos, okay. Vamos saliendo fuera del hotel. Aquí está el parking y el área que se está montando es el área nueva que están construyendo de aquel lado. Allá se pone a ver, ese es el estacionamiento nuevo que van a crear para Westgate y los parkings están por este lado también. Ya tienen rentado varios lugares para parking. Pero ese es el que estamos viendo en la maqueta, es el que están construyendo en este momento. Ese va a ser un parking, mira, tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos creo. Pero eso va a ser los próximos estacionamientos del Westgate. Y esta es la calle principal que da para la playa. Como se dan cuenta, frente al hotel está Friendly, que es para tomar su desayuno, almuerzo. Aquí está el hotel, como se dan cuenta, estamos literalmente al frente. El hotel también cuenta con su restaurante, pero si quieren algo más de otro sabor, también está. Y aquí está el parque que les estaba mostrando anoche, si se dan cuenta. Tiene como una especie de montaña rusa de madera y también tiene una montaña rusa como que funciona con agua. Es como unos troncos por ahí caen y esa misma cosa lo levanta. Si se pueden dar cuenta, allá está un tronco en la parte como alta. Me cuenta con una rueda de la fortuna, como la pueden ver. También tiene una pista de karting, ahí tienen varios carros. Y si se pone a ver algo particular, la pista de karting cuenta con unos carros antiguos. De todas formas, en la noche vamos a venir un momento al parque para que lo vean. Bien, y este es el edificio donde estamos quedando en el Westgate, en esta Atlanta. Y aquí está el restaurante Draft, que también tiene salida hacia la calle. Ahí está el parque de agua que les estaba comentando en la noche anterior. Y ahí está la entrada al parque. Por aquí van a comprar sus tickets para ir a los juegos. Pero también lo más importante es que tenemos aquí al lado del hotel una entrada a la playa, una caminería a la playa. Se lo vamos a mostrar para que vean qué fácil acceso tiene el hotel a la playa. Bueno, y el parque de juegos se llama Family Kingdom. Esto también lo van a conseguir en las actividades dentro de la ciudad. Creo que también pueden comprar un ticket para la ciudad y tienen todas estas actividades. Aquí está la rueda de fortuna, una montaña rusa y creo que es una tirolesa o jumping, no sé cómo le llaman eso, ustedes me corregirán. Pero nunca me he montado, solo he visto los videos de la gente haciendo gritos cuando se desespera. Y miren esta belleza, un canal de agua salada que entra hacia la parte del parque y va hacia la ciudad. Al mismo tiempo es una combinación entre agua salada y dulce, pero si están en el hotel, tienen este restaurante aquí, el Draft, como se estaba mostrando. Tiene una área afuera para poder ver y almorzar o cenar viendo el mar. Y miren amigos, una entrada a la playa espectacular. Y ahorita el sol está bien sabroso, no está ni caliente, tampoco está frío, pero está bien rico para pasar un día aquí en la playa el día de hoy. Ya se lo vamos a mostrar. Y hacemos una pausa en el video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic allí en la esquinita
además activando la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas todas nuestras aventuras. Y lo que les grabé hace rato en la parte interna del edificio era esto, como una especie de tienda o de marketplace, pero que también cuenta con el Starbucks aquí adentro. Si se dan cuenta, tienen acceso por la piscina, pero también por la parte interna. Nosotros nos estamos quedando en nuestro apartamento, creo que está ahí en el piso 12, está por aquellos lados. Al rato les contamos cómo es, pero al mismo tiempo tiene salida hacia la playa. Y miren, aquí está la piscina que les mostré hace rato. Y ahí están las personas ya caminando y disfrutando. Entonces tiene esta playa. No es la playa más azul que vayan a ver, pero es una playa muy limpia, muy arreglada. Obviamente es una playa muy turística, porque es una ciudad bastante turística, tiene muchas atracciones que se las vamos a estar mostrando. Pero lo más interesante es esto que tenemos aquí. Tiene actividades aquí mismo para divertirse dentro de la playa. Tiene para alquilar esos veleros. Y también tenemos estos motos de agua, se ponen a ver, inflables, y todo se renta ahí o te hacen tu paseo aquí. Al rato averiguamos cuánto sale y cómo es. Bien amigos, y este es el hotel desde frente del mar. Miren frente a la playa cómo se ve el hotel. Todo esto que comienza desde allá hasta acá es el resort, y esa parte que está en el medio es lo nuevo que están construyendo ahí. Y miren aquí las personas al frente de la boca de entrada de agua están haciendo como recolectas de conchas o de objetos que se trae el mar, y caen aquí en la que ve que hay un señor allá con una máquina de detector de metales buscando cosas. Por lo visto es una actividad que les encanta hacer a las personas aquí. Y miren como ya está la playa casi empezándose a llenar, y eso que ya son las 8 de la mañana y ya empieza a llenarse esto. Al mediodía esto debe estar repleto de gente. Nosotros ahorita, después de terminar de pasear Lunita, que está por aquí, miren, ahí va a Rosmary. Vamos a desayunar y después al ratico venimos a la playa en rato. ¿Qué les parece esto? Miren cómo suena esa playa. Es más tranquila que las de North Carolina, pero es un poquito más oscura. Pero el agua está bien rico. Déjame meter los pies para decirles, anoche estaba medio caliente. Oh no, esta está fresquita, está bien rica, está bien sabrosa, espectacular. Bien amigos, y miren detrás de mí cómo está esa playa espectacular. ¿Qué les parece pasar un día aquí en esta hermosa playa, disfrutando con la familia, pasándolo rico? Por allá está la gente en actividad y por allá atrás está Rosmary. ¿Qué tal se siente caminar por esta zona? Detrás de mí están toda la cadena de hoteles, así que Myrtle Beach tiene una enorme cadena de hoteles, ya que es una ciudad muy turística, muy playera. Es la ciudad más cosmopolita y más conocida de Sur Carolina, aparte de la capital, que es Columbia. Pero Myrtle Beach es la ciudad turística por excelencia de Sur Carolina. O sea, cuando quieren saber algo de una playa, de una ciudad playera, costera, Myrtle Beach es la razón. Me atrevería a decir que Myrtle Beach es una mezcla entre Orlando y Miami. Tiene cosas de playa espectaculares, pero al mismo cuenta con un montón de parques y actividades nocturnas y de distracciones, como parques, atracciones, que eso lo van a ver en el video que viene después de este, que lo vamos a llevar a un parque espectacular que tiene esta ciudad. No se lo pierdan. Y miren cómo está Rosmary en la canal de agua. Está súper clarito. Lo bueno es que es claritica el agua. Ahorita en la mañana está un poquito chiquita. En la noche esto se llena completamente hasta la parte alta de allá. Como se ve el color allá, aquella parte se llena. Ahora vamos a averiguar cuánto cuestan las actividades estas de playa que tenemos aquí, porque por lo que estoy viendo, esas motos de agua jalan esos inflables. O sea, la gente va montada ahí, y esas serían las actividades como que divertidas el día. Aparte de estos veleros que están aquí, que también los alquilan o te pasean, obviamente. Allá veo todos los inflables que ponen, así que vamos a ir a averiguar para darle los precios. Amigos de actividades deportivas que tenemos aquí, pusieron este letrero que dice no nadar. Es un área de launch, como un área para lanzar los grupos, los equipos de botes y de salvavidas, y tampoco acostarse a broncearse, o sea, agarrar un paño o algo para ponerse aquí a agarrar sol frente a esta área, porque esta es el área que ellos usan para sus actividades. Así que pusieron el letrero frente a su local de actividades. Muy bien, ahí están los veleros que usan. Aquí están los chalecos que te ponen. En las actividades deportivas que ellos están como vendiendo, esparciendo, no puedes poner cámaras de acción, ni cámaras GoPro, ni tomar nada mientras estés montado en la actividad. Así que ya saben esas reglas que tienen. Y aquí está el precio de la actividad. Cuesta $25 por persona. Y este es el área como de lanzarse, como se pueden dar cuenta.
de donde van a arrancar a hacer las actividades. Aquí está el precio para que lo confirmen. Y también está el número de teléfono de la compañía. Y aquí están los botes o las motos de agua y los inflables que usan para jalarte por toda la costa y pasar un rato agradable en familia o entre amigos. ¿Qué les parece? Te montaría en una motico de agua esta para que lo jalen por toda esta área. Lo bueno de Myrtle Beach con todo es que la playa no es tan movida como las de North Carolina. Es como un poquito más relajada y no es tan profunda como las de, así como las de North Carolina, parte alta. Miren estos inflables que tienen aquí, grandísimos, enormes, y entran como unas 7 personas más o menos. Sí, entre 7 personas entran ahí. Y aquí están las motos de agua, si pueden ver, está anclado a esa cuerda y toda esa cuerda está conectada a la moto de agua. O sea que es con la moto de agua que los van a jalar por toda la playa. Están las personas que ya se están montando para montarse el primer día, la actividad del primero del día. Miren, ahí viene un grupo familiar, su papá, su mamá y sus niños, y aquí está una señora con su hijo. Y aquí vienen los encargados de manejar la moto de agua y de cuidar al personal, ¿ok? Ya van a salir, así que ya le vamos a grabar cómo sale. Miren, ahí están los chicos ya empujando la moto de agua, porque obviamente como está en la arena, está enterrada, ¿ok? Mira cómo entre ellos 3 la jalan y las chicas se encargan de los inflables. Vamos a ver cómo salen en esa agua tan movida, porque el mar está medio picado. Miren. Bien, ahí van, miren cómo lo jalan mar adentro para la actividad. Está espectacular, miren eso. Dentro de la tiendita que está dentro del resort, y tienen todo esto, cavos, chitos, tienen recuerditos, tienen bronceadores, obviamente caramelos, dulces, también tienen bebidas aquí energéticas, frías, juguetes, recuerdos también del Myrtle Beach. Yo creo que aquí podemos llevarnos algo, sombreritos. Al mismo tiempo dentro está el Starbucks, que es tu café frío, tu café caliente, hay helados, hay pizzas, aquí cervecitas por supuesto no puede faltar, y tienen tus chaqueticas por si acaso cuando vienen en temporada de frío. Las franelitas, sandalias, bolsos, todo lo que necesiten de Myrtle Beach lo tienen en esta tiendita. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Acuerditos de barbería. Ajá. Lo que les gusta hacerse un shot, y tienen sus vasitos para el shot. Todo muy bien ordenado. Hasta ahora espectacular la tiendita de el resort. Oh, si tienes algún dolor de carencia, mira, para el dolor, para la fiebre, o sea, están muy armados. Te faltan tus cepillo dental, quieres dentar, cortarte las uñas, hay de todo, ¿ok? No te van a parar. Y si te falta algo para ir a la playa, mira, tus artículos de playa también. Espectacular. Y cuando termines de tomar tu desayuno o vayas a agarrar tus uñas, tú puedes estar aquí y mirar esta vista espectacular de la playa. Ya estamos sentaditos con nuestro cafecito frente a Starbucks, frente a la ventana con vista al mar. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un cafecito en la mañana de esta manera. Amigos, y ahora estamos en el área de las piscinas. Como se dan cuenta, detrás de mí está el río artificial y también está el parque de niños, pero también tenemos esta pista aquí para uno sentarse en la mañana, cenar, almorzar, lo que ustedes quieran hacer, y al mismo tiempo disfrutar de esa vista hermosa que tenemos detrás de mí. ¿Qué les parece? Amigos, y esta es el área de piscina para niños, como se dan cuenta, pero también está el bar para las personas adultas. O sea, si quieren tomarse algo y cuidar a sus niños al mismo tiempo, aunque del otro lado también está la piscina para adultos. Y de este lado está como una especie de un rito artificial para que la gente disfrute. Por supuesto está al mar del lado de la playa. Ya tenemos el amigo que está escuchando su musiquita, fino. Como pueden ver ahí, esa es la otra piscina que también está aquí para los más adultos, más grandes, por eso está en una boya flotante. Y está literalmente al lado, del otro lado del bar que les mencioné anteriormente, que está ahí. Y del otro lado está la piscina para niños y el río. Así que no hay pérdida, todas las piscinas están en el mismo sitio. Bien amigos, y como pueden apreciar esta vista que está detrás de mí, la playa ya está muy activa, estamos casi al mediodía. Ya vamos a bajar, ya desayunamos, pero vamos a bajar a ver ahora cómo está la playa y ya vamos a mostrar cómo son las piscinas del resort y toda el área de niños y de personas. Pero la ciudad es muy divertida, muy atractiva, la verdad tiene mucho que ver. Por algo es una ciudad turística, miren detrás de mí. ¿Qué tal? Ahí está el parque de diversiones y aquí está la playa. Myrtle Beach lo tiene todo para pasarlo cool, muy bien.
y ya se lo vamos a mostrar para que vean todo lo que van a disfrutar cuando vengan a este lugar en Sur Carolina. Espectacular. Bien, y ahí van las chiquitas a probar el agua, están como que medio temerosos. Vamos a hacer un pequeño zoom para ver cómo batallan para entrar al agua. El agua es un poquito movida, o sea, no lo vamos a negar, pero no es tan profunda y no es tan continua como las de North Carolina, Carolina Beach, la playa que vieron en los videos anteriores. Pero la temperatura está riquísima. A ver, ella fue un poquito temerosa, pero ahí van las dos batallando para entrar. Yo creo que sí lo van a lograr. Vamos a ver un rato a ver cuando estén listas y nos vengan a dar sus impresiones de cómo está el agua. Y por fin salieron los veleros del equipo de deporte y de juegos acuáticos que hay aquí. Allá van saliendo los primeros que alquilaron el velero. Me imagino que ellos no lo manejan, pero las personas encargadas sí. Y miren cómo va saliendo frente a las olas y con esas ráfagas de viento. O sea, sin motor eléctrico ni de gasolina, ningún tipo va saliendo. Solamente con viento. Es lo más impresionante de ese velero saliendo en esas olas. O sea, que el que está manejando eso es un experto. Así que imagínense salir en estas oleadas con un velero. Sin remos, sin nada. Pero ahí van. Bien amigos, y les vamos a dar unos datitos o tips, recomendaciones. Vamos a ver cómo ustedes lo tomarían. Nos dejan acá abajo en los comentarios, por supuesto, qué opinan de esto que les vamos a decir. De hecho, estaba averiguando exactamente cuándo fue la noticia, pero una noticia en el 2020, exactamente el 3 de agosto, que se hizo muy viral en los medios de comunicación de inglés y de español. Y era que estaban arrastrando a una chica, aquí por cierto en la playa de Myrtle Beach, exactamente, porque estaba rompiendo la ordenanza de andar desnuda o mostrar mucho. Y resulta que la chica la mostraban totalmente arrestada con las esposas, y era solamente porque estaba usando un hilo, un traje de baño que ustedes saben que es muy delgadito, así que para aquellos que les guste mostrar muchísimo, lamentablemente aquí no lo van a poder hacer porque este estado es muy conservador. O sea, las Carolinas, incluida North y South Carolina, son muy conservadores, así que datito importante, no venirse con traje de baño muy minúsculos porque se pueden llevar una sorpresita. De todas maneras les vamos a dejar por aquí la nota exacta para que la lean y vean y nos opinen pues qué piensan ustedes acerca de esto. Miren amigos, y otro de los tips es que cuando vengan a Myrtle Beach no pueden traer toldos. Lamentablemente no se permite toldos porque quitan la visión de los hoteles, de las personas que vienen a distraerse, a mirar el mar, así que solamente paraguas. De todas maneras les vamos a hacer un paneo desde ahí arriba para que ustedes lo observen. Solamente paraguas son permitidos y además de eso no se puede escuchar música a alto volumen y mucho menos hacer fogata o venir a hacer una carnita. Para eso están otros lugares, otro tipo de playas, que inclusive hay una que se llama, creo que como un parque, como aquel video que les mostramos de Florida. Hay un parque parecido, se lo vamos a dejar también por aquí para que lo tengan en cuenta. Pero ya saben, no toldos, no música a alto volumen, no fumadera, creo. De todas maneras, si vemos el letrero se lo vamos a mostrar, y por supuesto no alcohol. Así que ya saben, a divertirse sanamente y a disfrutar un buen rato con todas las de la ley. Bien amigos, y la playa de Myrtle Beach o de Myrtle Beach, depende como la pronunciación que tengamos, es bastante grande, mide casi unas 60 millas de largo, que eso desde aquel lado, claro, se pierde en la vista, no podemos ver completamente, hasta el otro lado que está un parque nacional que está al final de la playa, pero es muy muy largo. Como se dan cuenta, hay bastante gente ahorita, ya el verano se está acabando, por eso van a ver que hay muchísima gente aquí. Y toda esta cadena de hoteles que están viendo desde acá hasta el Marriott está completamente full, a pesar de que es temporada alta. Miren, todo esto está lleno de hoteles, por eso es que es una playa muy muy turística. Hasta allí, hasta donde termina el muelle, inclusive más allá del muelle, hay más todavía, más costa. Así que cuando vengan a Myrtle Beach no tendrán problemas de conseguir hospedaje, entre comillas, porque la verdad es que en verano esto se pone a full, a reventar. Nosotros nos costó mucho. Como tip tengo que darle que Myrtle Beach, al ser una playa muy muy concurrida, una ciudad muy turística, se la pasa llena en verano. O sea, mucha gente renta o aparta hoteles desde empezando el verano, mucho antes de empezar el verano, ya la gente aparta hospedaje en los hoteles, así que es muy difícil. Inclusive el hospedaje sube muchísimo, pueden conseguir hoteles hasta de 300, 400 dólares la noche, inclusive hasta más. Pero si quieren ahorrarse algo, tienen que hacer esta
este apartado, esta renta de hoteles, desde muchísimo antes que se acabe el frío. Si lo pueden apartar con más tiempo, mucho mejor, pueden agarrar hasta mejores ofertas. Pero la verdad es que Myrtle Beach se llena, que no pueden conseguir hospedaje aquí. Y le doy un dato, muchos amigos de nosotros querían venir, la verdad, pasar un fin de semana con nosotros, porque ya el verano se está acabando, pero no conseguimos hospedajes para ellos. Nosotros lo hicimos con mucho tiempo de antelación, pero nosotros conseguimos porque somos dueños de la cadena del resort Westgate. Y a los dueños nos dan como una pequeña ventaja, y nos bajan los precios, inclusive nos dan un rebajón, literalmente casi que la mitad de lo que costaba la noche aquí ahorita para una persona normal, y por eso pudimos conseguir hospedaje. Pero literalmente tienen que empezar a buscar hospedaje en Myrtle Beach mucho antes. Así que si pueden venir cuando esté empezando a seguir el frío y empieza a entrar el calor, o después que el calor ya empieza a irse, ya como en septiembre, puede empezar, puede que más tengan más oportunidades de conseguir hospedaje. Pero ahorita, pleno verano, agosto, julio, es súper difícil porque los precios son exorbitantes. O sea, a menos que cuentes con una buena cantidad de dinero, no habrá problema, podrás conseguir un hospedaje mucho más alto, pero ya sabes que es un poquito más ajustado para el bolsillo. Así que tips, traten de conseguir hospedajes temprano aquí en Myrtle Beach. Y ahí está la gente del parapente volando como se puede frente a la playa. Eso es la actividad que pagan a $25 por persona cuando van a montarse en esos parapentes. Pero primero te llevan en el bote que vimos temprano, y después te suben en aquel otro bote, y ese bote es el que te va a subir al parapente, ¿ok? Esa actividad cuesta $25 por persona. Bueno, Sofía nos va a contar, primero Sofía, después Mariana, después Rosemary nos va a contar cuál de las 3 playas que hemos visitado en este verano les gusta más, o sea, de qué estado les gusta más. Primero Sofía, ¿cuál playa te gustó más? El de Florida. Florida, ¿por qué te gustaron más las de Florida? Porque como es más caliente ahí, entonces después, como en otros lugares como es un poquito frío. Ok, muy bien. Bueno, Sofía dice que le gusta más Florida, así que vamos a ver. Y Mariana, ¿cuál te gustó más, Mariana? Hay que pensar las de la Florida también. Las de Florida. Bueno, llevamos 2-0 porque las demás no han ganado. ¿Por qué te gustan más las de Florida? Porque son más calmadas. Son más calmadas. Okay, sí. Sofía por la temperatura y Mariana porque son más calmadas. ¿Y amor? Ok, mi respuesta está dividida. Si me pongo a comparar el color de la playa, lo hermoso, obviamente Florida se lleva toda la puntuación 100%. Además nos hace recordar mucho a nuestras playas de Venezuela. Y como muchos saben, si no lo han visto, pues hay muchos videos de esas playas, son espectaculares. Pero si me pongo a comparar la cercanía, por ejemplo en este caso que como hoy pudimos encontrar hotel al frente, pues esta me gusta mucho más, inclusive que la de North Carolina. Así que déjenos ustedes acá abajo en los comentarios cuál de todos esos videos que han visto, los de Florida, los de North Carolina y ahora esta de Sur Carolina, cuál creen ustedes, según lo que observan, cuál les gusta más. Y ahora mi esposito va a decir cuál es la playa que más le gustó. Bueno, si nos ponemos a comparar belleza, color y esta transparencia, las de Florida son espectaculares sin duda. Especialmente me encantaría volver a visitar la de Sarasota y esta Key, me encantó esa playa. Clearwater también, un poquito verde, pero son muy tranquilas, de verdad, para estar relajado, espectacular. Pero hay un pero que a mí no me gusta mucho la de Florida, son la temperatura. La temperatura de Florida a mí no me gusta mucho que sean tan calientes, porque yo soy más amante de este tipo de playas frías, ya que yo me crié en este tipo de playas. En Venezuela yo vengo de la costa, y de las costas del estado Sucre, las playas son más o menos así, frías, no tan calientes pero frías, y un poquito, tienen bastante oleaje. Me gusta para divertirme, obviamente no son buenas para relajarse, son para divertirse. Y aquí en North Carolina o las Carolinas, la temperatura en verano es así, no es tan caliente ni es tan fría, está a la temperatura perfecta. Pero Florida, literalmente, especialmente el área de Tampa o la bahía de Tampa o el lado de la costa de México, las aguas son súper calientes, pareciera que estuvieras metido en un jacuzzi. La verdad es que yo cuando quiero ir a una playa quiero refrescarme, sentir la frescura. Y la verdad es que eso no lo consigo mucho en Florida. En Florida las aguas son muy calientes. No sé, nunca he ido en invierno. Puede que en invierno las temperaturas suban un poquito y sean un poquito más agradables a mí, a mi gusto. No es para todo el mundo. Yo respeto la decisión y los gustos de cada quien.
Pero yo como me crié en playas así, me gusta que las aguas sean un poquito más frescas, más fritas y no tan calientes. Pero la verdad, si me ponen en balance, las de Florida. Obviamente me gustaría más las de Florida. Ahora estamos en la piscina de aquí del resort y como van a notar, estábamos de aquel lado de la playa y ahora nos vinimos a la piscina a disfrutar un rato. Ya le vamos a mostrar cómo es. Recuerden que hay varias piscinas, pero nosotros nos vinimos a esta que está más solita y es más tranquilita y es tipo playa porque empieza bien llanita y luego se va sumergiendo así. Ya los van a ver. Bien amigos, y como decía Rosmary, estamos ahora en la piscina y aquí al lado, simplemente pueden ir por aquí, pues están las otras piscinas y aquí al lado está la playa. ¿Ven? Aquí está la división del hotel y la playa está literalmente al frente. Así que no tiene pérdida este hotel del Resort Westgate. La verdad es encantador toda la ubicación que tiene. Ok chicas, díganme cómo está el agua, ¿está buena? Oh, las chicas dicen que está muy buena, refrescante. ¿Qué les parece amigos? ¿Les gustaría estar bañándose en esa piscinita? Puede que algún día todo lo podamos hacer libremente y sin problemas. Bien, y desde aquí, desde el balcón del hotel, me encantaría mostrarles allá abajo en la playa, si logran ver, son solo paraguas. Recuerden que les dijimos que no aceptaban toldos. Y por supuesto aprovechar para darle una vista espectacular. Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Espero les haya gustado todos los tips que les dimos de este resort y por supuesto la visita a la playa Myrtle Beach. Así que no olviden suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Además hacer clic en la campanita para que si YouTube les notifique cada vez que subimos un video nuevo. Nos vemos en un próximo destino. Ven, ahora estamos en un parque muy especial de aquí de Myrtle Beach, Sur Carolina. ¿Quieres algo más extremo? Resulta que esos aritos que ven ahí flotando, ahí se acaban de caer los que están dentro. Cuesta. Este parque también cuenta con un carrusel, miren qué belleza de colores tiene este carrusel. Ya está la taquillita donde pueden comprar los boletos y resulta que un boleto te cuesta... Miren las luces, cómo se ve. Hello, lo que te uno de los personajes de aquí. Good, good. Oh, wonderful! ¿Qué les parece? Oh, what a fancy camera you have there. Yeah, thank you so much. All right. Take care. Take care. Aquí están los famosos hermanos, si se dan cuenta, Mark, su hermano principal, que es el socio principal, y este es su hermano mayor. Así que ya saben de qué se trata. ¿Lo reconocen? Él es el dueño de estos restaurantes que estamos aquí. Así que vamos a probar su comida por primera vez. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, chicas? Vamos.